Muy buenas, bienvenidos a la clase de superhéroes de esta semana en Universo Alex, lección 14. Hoy vamos a hablar de Dark Horse Comics. Vamos a contar un poco la historia de la tercera editorial de cómics más importante del mundo y vamos a repasar sus inicios, sus obras más destacadas, vamos a sacar algunas recomendaciones y vamos a ahondar un poquito en las muchas adaptaciones que han tenido sus cómics para televisión y para cine. Repito, muchas. Eso sí, de dudosa calidad la mayoría de ellas o incluso de serie B, C, J, Z. Pero bueno, las vamos a repasar. Que no está de mal conocer un poco todo lo que ha hecho esta editorial. Así que, lo dicho, vamos a empezar la clase de hoy y bueno, la verdad es que lo primero que hay que decir es que Dark Horse es un ejemplo de cómo emprender puede llevarte a lo más alto. Hay gente que se puede considerar emprendedor, que se pegan un hostiazo, palman toda la pasta y se van con el rabo entre las piernas a su casa a llorar y a buscar un trabajo cualquiera, pero hay otros que deciden emprender y que la jugada les sale bien. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el caso de Dark Horse Comics, un tal Mike Richardson, que vivía en Portland y que tenía unas tiendas de cómics llamadas Things from Another World, decidió ir un paso más allá y crear su propia editorial de cómics. Entonces, con las ganancias que tenía de las tiendas de cómics, dijo, hostias, pues voy a fundar mi propia editorial. Y es lo que hizo. Así es como nació Dark Horse en 1986. O sea, ya tiene sus añitos, o sea, ya va para 40 años casi, ¿eh? Vale. La premisa de la editorial siempre fue ser una editorial independiente, ¿vale? Una editorial independiente que paga a los autores por la historia o por página incluso, y que comparte los beneficios de las ventas de cómics y del merchandising con los autores. ¿Esto por qué es importante? Bueno, pues porque la manera en la que trabajan las grandes editoriales, Marvel y DC, es que ellos te pagan o bien un sueldo si te haces exclusivo con ellos, te pagan un sueldo, o si de repente dicen, bueno, pues te vamos a pagar por este trabajo. Bueno, pues te pagan por un trabajo completo, ¿vale? Te pagan por un trabajo concreto y ya está. Y cobras y pista. Igual con suerte recibes algún royalty, pero todo lo que es los beneficios de las ventas y del merchandising y todo eso se los lleva a la editorial. El autor prácticamente no ve nada. De hecho, habéis visto muchas veces batallas legales entre creadores de personajes con Marvel o con DC por la autoría de esos personajes, incluso batallas legales por el hecho de que los autores que crean personajes no reciben dinero a la hora de que se hagan películas o se vendan muñecos, etcétera. Pero bueno, son los contratos que firman. Dark Horse funciona de otra manera, comparte todo, funciona como editorial que distribuye y que imprime y que distribuye y se lleva un poco de las ventas y un poco del merchandising, pero lo comparte con los autores. O sea que para los autores es mucho más ventajoso publicar con Dark Horse y con Image Comics, que también vimos que funcionaba así, que con Marvel o con DC. Dices a la 35, no 40, por Dios, que es mi edad. Bueno, sí, estaba un poco así en general, ¿vale? O sea, así redondeando, redondeando. No te echo años, 35. Venga, 35 años. Que sigamos. ¿Qué es lo primero que publicó Dark Horse Comics después de que este hombre dijese, anda, pues voy a crear la editorial porque me molan los cómics, porque vendo mucho los cómics de otros, pero ahora quiero vender los míos propios? Bueno, pues lo primero que publicó fue una serie regular titulada Dark Horse Presents. ¿Vale? Dark Horse Presents, serie regular, entre comillas, porque era una serie de antología, historias autoconclusivas de diferentes personajes, diferentes historias, etcétera, etcétera. Y lo otro que publicó junto a Dark Horse Presents es Boris the Bear, Boris el oso, que es la primera imagen que tenéis ahí que parece un dibujo hecho por un niño pequeño. Bueno, voy a empezar por Boris, y así nos lo quitamos de encima. Boris el oso es una historia que además co-creó el propio Richardson, el dueño de la editorial.
y que no es más que un cómic que decidió utilizar para hacer una crítica satírica de la industria del cómic. También hacían parodias de éxitos de la época como Daredevil, por ejemplo, o de los Transformers. También hacían guiños a películas como Rambo, de hecho ahí lo veis en la propia imagen, y también homenaje a otros personajes antropomórficos, animales antropomórficos, pues bueno, como las tortugas ninja. O sea, de hecho, en este primer número veis que se titula Slaughters the Teenage Radioactive Black Belt Mutant Ninja Critters. Que bueno, no son las tortugas ninja, pero obviamente hace referencia a esas tortugas ninja mutantes, al título largo original de las tortugas ninja, etcétera, etcétera. Y esto es lo que hacían, ¿no? Un poco. Un cómic muy violento, con muchas historias de críticas, ya lo dije. Y bueno, pues parecía más algo de andar por casa que un cómic de verdad, ¿no? Pero bueno, fue de lo primero que publicó la editorial y la verdad es que no tuvo, no anduvo mal de éxito. Eso sí, tampoco duró demasiado. O sea, nació en 1976 y en 1991, caput. Hubo varios regresos a posteriori, con alguna miniserie y algún especial y tal, pero nada destacable. O sea, Boris el oso, ¡pum! Caput en el 91. Buenas a Morris, por cierto. Y, oye, gracias a Centradev1 por ese follow. Muchas gracias. Bueno, saltando ya a Dark Horse Presents, que esto tiene más chicha, ¿vale? Como decías, era una serie en formato antología. Es decir, historias autoconclusivas hechas por diferentes equipos creativos. Aquí se presentaron a muchos personajes y muchos mundos que posteriormente darían el salto a sus propios trabajos. Por ejemplo, Concrete, uno de los personajes más destacados de Dark Horse, protagonizó la mayor historia de Dark Horse Presents, del primer número, y el éxito que tuvo en ese primer número pues le llevó a tener una serie propia. Buenas, Sergio. Lo mismo pasó con Black Cross, cuya portada amarilla veis ahí, y también pasó con Next Men de John Byrne, del mítico John Byrne, incluso con Sin City de Frank Miller. O sea, Frank Miller, la mítica Sin City de Frank Miller, nació en Dark Horse Presents y a partir de ahí Frank Miller decidió hacer las novelas gráficas. De esta forma, en el primer año de vida y sacando historias y personajes de Dark Horse Presents, la editorial amplió hasta 9 sus series, ¿no? Con Boris, con Dark Horse Presents y añadiendo The American, La Máscara, ojo, La Máscara, Trekker o la mítica Hellboy. O sea, todo esto, es verdad que The American y Trekker no son tan conocidas, pero La Máscara, obviamente, lo conocéis. La Máscara que después tuvo esa película protagonizada por Jim Carrey, pues es un cómic que nació aquí en Dark Horse. Y lo mismo que Hellboy. Hellboy, que hemos tenido varias pelis y que es uno de los trabajos que ha lanzado el estrellato a Mike Mignola, pues también nació aquí en Dark Horse Comics. En su primer año, o sea, en el 86-87, tuvimos este nacimiento. ¿Vale? Aparte de crear sus propias series, en esos primeros años Dark Horse también se esforzó mucho en adquirir licencias de películas y de series de televisión muy conocidas. Y de esta manera se hizo con las licencias de Alien, Predator, Conan, Star Wars o Buffy Cazavampiros, entre otras muchas, ¿no? Y empezó a publicar cómics de todo esto. Y no solo cómics de estos, sino también creando historias exclusivas, incluyéndolas en Dark Horse Presents. ¿Vale? De hecho, en el propio Dark Horse Presents nació algo que luego tendría muchos cómics y también películas, como por ejemplo Alien vs. Predator. O también gran parte de lo que hoy se conoce como universo expandido de Star Wars. Universo expandido de Star Wars, muchas de sus historias más conocidas nacieron en Dark Horse Presents y luego en sus propios cómics de Star Wars. O sea que, como veis, el universo Dark Horse ha dado muchísimo, muchísimo material de interés.
repito, lo más destacado, obviamente aquí de lo que tenemos es Hellboy y La Máscara, pero después también todo lo relacionado con el universo expandido de Star Wars, todo el tema de Alien versus Predator y la mezcla de esos dos universos. Y muchas de las historias de Alien y de Predator que son consideradas canon nacieron en Dark Horse. Y también lo que os comentaba de Conan. O sea, en Conan todo el tema de Conan el bárbaro, Conan el rey, Conan el destructor, Conan el cimerio, etcétera, etcétera. Todo eso nació también aquí en Dark Horse. O sea que muy a tener en cuenta todo eso. De hecho, cualquier cosa publicada por Dark Horse, pues podría tener historias totalmente inéditas dentro de Dark Horse Presents. Cualquier cosa. O sea, como digo, que querían publicar algo de Star Wars. Bueno, pues lo metían aquí una historia inédita en el Presents, ¿vale? Una historia corta en Presents, pum, inédita. Incluso 300 es un libro de Frank Miller que también nació en Dark Horse. Bueno, pues había pequeñas historias inéditas ambientadas en la historia de 300 que se metían aquí en Presents. O sea que, desde luego, esta antología era una pequeña joya, porque incluía cosas inéditas relacionadas con otros cómics o con otros mundos creados en la editorial que, pues mira, añadidos de la mar de interesantes. Tras 157 números, Dark Horse Presents cayó. La cancelaron, ¿vale? Se canceló en el año 2000. O sea, duró desde el 86 hasta el 2000. Luego, en 2007, volvió, pero ojo, volvió una publicación en formato digital, publicándose en MySpace. ¿Os acordáis de MySpace? El boom que tuvo la plataforma MySpace con todo el tema de la música y tal. Pues también se publicaban cómics y ahí nació MySpace Dark Horse Presents, que lo tenéis ahí en la portada de la izquierda. Y fue un regreso por todo lo alto que contó con un montón de creativos nuevos como Mike Mignola, Joss Whedon, Gerard Way, o sea, Steve Miles. Bueno, un montón de guionistas y de dibujantes de primerísimo nivel. Esto duró, pues nada, 3 añitos. 36 números, 3 añitos y volvió a cerrar. Y MySpace, ya sabéis que también... Ostión que te crió. En 2011 volvió otra vez Dark Horse Presents y volvió con ese número que veis a la derecha, ¿vale? Y volvió, pero volvió en papel, o sea, ya dejó atrás el formato digital y volvió en papel con números de 80 páginas, o sea, números bastante tochos, 80 páginas, y además lo hizo por todo lo grande. De hecho, ahí veis la portada, ¿no? Lo hizo con una historia de Neil Adams, otra de Howard Chaykin, una historia inédita del Imperio Carmesí de Star Wars, otra historia de Richard Corben, o sea, lujazo, un adelanto exclusivo de la secuela de 300 de Frank Miller que se tituló Xerxes y más historias de Concrete, que era uno de los grandes éxitos de la editorial. O sea, un regreso por todo lo alto, pero una vez más, 3 añitos después, otra vez con 36 números, se canceló. Ahora sí, esta cancelación duró poco y a los 3 meses volvió, pero en lugar de 80 páginas era con 40 páginas, porque decían que la editorial que 80 páginas se les hacía mucho y que mejor reducir un poquito, que era menos trabajo y menos lío. Y hasta hoy, ¿vale? Como siempre, mira, voy a hacer un repaso. Primeras publicaciones, Boris el Oso. Y luego el Dark Horse Presents, con historias cortas, autoconclusivas de diferentes autores y diferentes personajes que o bien nacían ahí y luego conseguían serie propia, o bien pertenecían a otros cómics o licencias de la editorial y aquí se incluían historias inéditas que no se podían ver en ningún otro lado. Esto, junto a ellas, y naciendo de ahí de Presents, tuvimos Hellboy, The American, La Máscara o Trekker, entre otras. Y como licencias las veremos más adelante, pero Star Wars, Buffy Cazavampiros, Conan, ¿qué más tenía por aquí? Alien, Predator,
Un montón. O sea, como veis, iban a un tipo muy concreto de licencias de cine y televisión, de ciencia ficción y ese estilo. Y desde luego, pues le ha funcionado bien. O sea, de hecho, el nombre Dark Horse, veis que se adaptaba un poco, si estáis viendo un poco los cómics que publican, suelen ir generalmente hacia lo oscuro, lo sobrenatural, la ciencia ficción, el terror, etcétera, etcétera. Un poco como la marca de la casa, ¿no? Vamos, dicen por aquí. Las primeras no me suenan el Dark Horse presente, Hellboy, La Máscara, Buffy y Conan. También he visto la serie. De Dark Horse yo tengo Next Men. Creo que no la tengo completa y algo de Aliens. Mira, Next Men es otra de las que decía que se empezó publicando en, en Dark Horse Presents y que tuvo tanto éxito que crearon su serie propia. Y bueno, obra de John Byrne, o sea que no es tontería, ¿vale? No es tontería, o sea, no estaba mal. Muy buenas, Adrock. Vamos con las licencias. O sea, hemos hablado de Dark Horse Presents y de los cómics, de algunos cómics que ellos, que salieron de ahí gracias a Dark Horse Presents y que son creaciones propias de Dark Horse, ¿vale? Vamos con las licencias. Porque licencias las hemos comentado así un poquito por encima, pero vamos a ahondar un poco más, ¿vale? Las licencias que estuvo adquiriendo, muy buenas espacio fílmico, las licencias que estuvo adquiriendo Dark Force a lo largo de los primeros años y durante los 90 y tal, abarcaron tanto cine como televisión, como videojuegos, incluso series animadas, ¿vale? Aquí vemos el primer número de Star Wars, que al principio Star Wars es verdad que estaba ambientado en la trilogía original, ¿vale? Hicieron las adaptaciones en cómic de las primeras películas y luego empezaron a publicar historias intermedias de cosas que pasaban entre las películas y ya fue más adelante cuando empezaron a publicar eh, tanto precuelas como secuelas, como historias alternativas, a inventarse personajes y tal. Bueno, todo lo que se conoce como universo expandido, ¿vale? Con grandísimas obras como Imperio Oscuro, Imperio Carmesí, etcétera, etcétera. O sea, grandes obras del mundo del cómic. Aquí ya sabéis que ahí abajo, hacia el otro lado, ahí abajo que tengo lo de Star Wars, esta colección incluye todos esos cómics iniciales de Dark Horse y de Marvel, porque también durante un tiempo los publicó Marvel. De hecho, entre Dark Horse y esto es algo que no iba a decir en la clase porque tal, pero bueno, lo comento ahora. Dark Horse tiene ahí como un idilio con Marvel donde van y vienen las licencias, ¿no? Por ejemplo, Star Wars, Aliens, Predator, todas estas que veis aquí y Conan estuvieron en manos de Marvel durante los años 70 y 80. Luego pasaron a manos de Dark Horse durante finales de los 80 y los 90 y principios de los 2000. Y ahora, desde hace unos 5 años, creo, por ahí, Star Wars vuelve a estar en manos de Marvel. Y Aliens y Predator están en manos de Marvel desde el año pasado. Y Conan creo que desde hace 2 o 3 años también. O sea, las cuatro estuvieron en Marvel, pasaron a Dark Horse y han vuelto a Marvel hace relativamente poco. En Aliens lo mismo, pues en época de las películas, del ajo de las pelis, ya con Marvel habiendo perdido los derechos, pues Dark Horse hizo con ellos lo mismo que Predator. Y fue idea exclusiva de Dark Horse el crear, eh, unir estos dos universos y crear Alien versus Predator, como veis ahí en la portada. Eh, de hecho, esto les salió rentable, ¿no? Porque casi ha triunfado más el hecho de tener un Alien versus Predator que tenerlos incluso por separado, más para Predator sobre todo. Y de hecho, pues ha tenido 2 películas y en cuanto a cómics, yo creo que ha habido más cómics de Alien versus Predator que de Alien y de Predator por separado. Maish. Como os dije, Buffy Cazavampiros también adquirieron los derechos para Dark Horse. De hecho, Joss Whedon trabajó mucho para Dark Horse en muchas cosas.
Con lo cual, en el momento en el que se hizo la serie de Buffy, pues bueno, pues Dark Horse se hizo con los derechos aprovechando su buena relación con Joss Whedon. Esto no solo implica la serie principal de Buffy, sino que también hubo cómics por ejemplo, de spin-offs como el de Ángel. Estos los cómics los podéis encontrar en Dark Horse. Conan, lo que ya os comentaba, Conan también estuvo una vez que Marvel dejó de publicar eh, los cómics de Conan, los derechos los pilló Dark Horse y empezó a publicar cómics y cómics, pero una barbaridad. Conan a secas, Conan el bárbaro, Conan el cimerio, Conan el rey, Conan el destructor, Conan en el Conan. Infinitos, infinitos, infinitos. Dice, me han entrado ganas de ver los anteriores vídeos de la lección de superhéroes. Pues ya lo sabes. Acábate primero esta de hoy y luego ahí tienes en YouTube. Ahí tienes en YouTube todos los que quieras. Avatar. Avatar también se ha hecho con los derechos. Dice Helgargon, hay un pequeño lío con los derechos de Predator ahora, ¿no? Me suena leer algo de una demanda. Sí, hay algo eh, No, no, no. A ver, espera, voy por partes. Voy primero con Maite, que esto lo respondo más, que lo respondo antes. Esto que estamos hablando ahora, estos son licencias, ¿vale? ¿Licencias qué significa? Que son películas, series, videojuegos o animación de los que Dark Horse compró los derechos para poder hacer cómics basados en esas películas, en esos, etcétera, etcétera, ¿vale? Los que nacieron como cómics y luego fueron películas o series son estos, Hellboy, Máscara y otros que veremos más adelante, ¿vale? Pero estos que son licencias, estos empezaron como pelis, series, juegos o animación. De hecho, aquí pues tenemos Buffy, que es una serie, Conan, que han sido películas, aunque Conan empezó en cómic, es verdad, eso hay que decirlo. Eh, Avatar empezó como las películas, pero una vez que se publicó la primera película, Dark Horse se hizo con la licencia para poder publicar cómics basados en Avatar. Y del mismo modo también se hizo con los derechos para hacer cómics basados en el anime Avatar, la leyenda de Aang, versión original conocido como The Last Airbender, que no tiene nada que ver con el Avatar de los monstruos azules, y la leyenda de Korra, que es un spin-off de Avatar. ¿Vale? O sea, todo esto son licencias con las que se ha hecho los derechos. En cuanto a lo de Conan, es verdad que ahora mismo hay un lío, o sea, perdón, de Predator, hay un lío con los derechos, que parece ser que los creadores de Predator están diciendo que la compra de los derechos a Dark Horse no ha sido del todo legal y que los derechos los tienen ellos y que se quieren quedar con ellos, que no quieren que Marvel haga nada con ellos. Entonces, bueno, esto es el tipo, la típica pelea por los derechos de una propiedad, donde pues cuando todo el mundo quiere sacar tajada, pues pasa lo que pasa. Entonces, bueno, eso se resolverá, me imagino que en los tribunales y a ver qué pasa. O sea, por un lado están los dueños que habían recuperado, los de la familia del creador de Conan, de Predator, perdón, que había recuperado los derechos porque habían caducado en Dark Horse, y por otro lado Marvel que pagó para recuperar, para hacerse con ellos. Entonces, bueno, ahí hay una pelea que veremos cómo se resuelve. Más licencias, más licencias. Bueno, pues de videojuegos, mirad. Mass Effect, que es esa saga de videojuegos tan exitosa, pues Dark Horse tiene los derechos para hacer cómics, lo mismo que Dragon Age, los juegos de CD Projekt, y lo mismo que The Witcher, las novelas y los videojuegos, pues Dark Horse tiene también los derechos. E Indiana Jones, que se me coló, que lo tenía que haber comentado antes, porque es más antiguo, pero desde tiempos inmemorables Indiana Jones lo publica también Dark Horse. Pero ojo, porque Dark Horse también, como pertenece a Lucasfilm, pasaba un poco como con Marvel. Al principio era Marvel quien publicaba los cómics de Indiana Jones, igual que los de Star Wars, pero después pasaron a manos de Dark Horse. A día de hoy tengo entendido que los de Indiana Jones siguen en manos de Dark Horse, aunque los de Star Wars hayan vuelto a Marvel.
Y lo mismo, o sea, The Witcher, Dragon Age y Mass Effect, bueno, pues son historias, lo mismo, spin-offs basados en los videojuegos y en los libros, y secuelas, precuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hacen también adaptaciones directas de lo que es el juego o lo que es el libro, pues hacen la adaptación en formato cómic. Más licencias, porque hay más. A ver, espera, que dice M84. Yo escuché que Disney no pudo hacer uso de esos derechos durante la transferencia de Fox a Disney y que el personaje que crearon no era el depredador que vimos finalmente en las películas. Era distinto, tenía otra forma. Tengo entendido que Disney se agarra de eso para defenderse. Sí, pero es que aquí hay dos cosas diferentes. Por un lado están los cómics y por otro lado están las pelis. Van por lado diferente. Y está habiendo problemas con las dos. Está habiendo problemas con las dos. Pero van por lados diferentes. Van por lados diferentes. ¿Más licencias? Bueno, pues mira, Robocop y Terminator. Dark Horse también se hizo con los derechos para hacer películas, o sea, para hacer cómics de Robocop y también de Terminator. Y como no podía ser de otra manera, pues hizo un Robocop versus Terminator. ¿Por qué no? Pues robot contra robot, pues a hostias entre los dos y a ver quién gana. Eh, Hay que decir que ojo, ojo al dato con el Robocop versus Terminator. Porque si os fijáis en la portada, está escrito por el megamítico Frank Miller y dibujado por el mega más mítico todavía Walter Simonson. O sea que un Robocop versus Terminator de Frank Miller y Walter Simonson es como una rareza de esas que dices tú, hostias, esto es para comprarlo, enmarcarlo y tenerlo ahí por si algún día pasa algo. Curiosidades, curiosidades que pasan. Hablando de curiosidades, hay que decir que en algunas ocasiones ocurren cosas eh, bueno, son raras de ver, ¿no? Y es que se hagan crossovers entre compañías. De esta manera, en el pasado, hemos visto alguna bizarrada como un Marvel vs. DC, o por ejemplo, ahora eh, están hablando mucho los medios porque está muy bien que hay un crossover entre, creo que era Sandman y Locan Key. Bueno, pues teniendo eso en cuenta, en su día, cuando estaban ahí con el auge de los cómics de Robocop y Terminator y tal y cual, hicieron un crossover de Terminator versus Transformers. Los Transformers, los derechos los tiene IDW, que es otra editorial, pues hicieron ahí un crossover Terminator versus Transformers. Que en este caso lo que hacen es mezclar personajes y los beneficios se los reparten entre las dos editoriales. Esto lo hacen así de vez en cuando. Y otra licencia que han tenido es la de The Strain, ¿vale? De Guillermo del Toro. O sea, Guillermo del Toro es otro de los tíos que, que también ha colaborado y colabora mucho con Dark Horse, creador de The Strain. Y aquí, bueno, pues David Laffan y Mike Huddleston hicieron esta adaptación para cómic con el beneplácito y la ayuda y la producción de Guillermo del Toro. Estas son las licencias bueno, así más destacadas, ¿vale? Las más destacadas, las que creo yo que son las más destacadas. Hay más, ¿eh? Hay muchas más. O sea, están, por ejemplo, pues como os dije, Joss Whedon colaboraba bastante con Dark Horse. Bueno, pues hizo también una serie de cómics de Serenity. Ya sabéis que Joss Whedon hizo Firefly, se la cancelaron y luego pudo hacer una película ya titulada Serenity para terminar la serie. Bueno, pues también hizo una serie de cómics de Serenity donde contaba ahí un poco más sobre el tema. Y el propio Guillermo del Toro ha hecho cómics de Trollhunters. Trollhunters, que por cierto, recordad que ayer salió el tráiler del capítulo final que llegará pronto a Netflix. Bueno, pues Trollhunters también se publicó en Dark Horse. Serenity, Trollhunters y todas las que hemos visto. Para que veáis. O sea, es una editorial que, repito,
estaba muy centrada en historias más bien cortas. O sea, todos estos cómics de licencias que habéis visto no tenían series regulares, eran todo historias cortas. Es decir, miniseries, ¿no? Por ejemplo, Star Wars, la adaptación de la peli, sacaban una miniserie de 5 números. Star Wars, Imperio Carmesí, 5 números. Star Wars, no sé qué, 4 números. Mira, aquí Aliens, 1 de 6. Predator, lo mismo, X Comics. Alien vs Predator, 1 de 6. Y así con todos, ¿no? Todo miniseries. En casos muy específicos había serie regular, pero casi siempre eran miniseries. O sea, preferían hacer una miniserie, después otra, después otra, después otra, contando una historia larga, que hacer una serie regular completa. Era la forma de trabajar de la editorial. Y sigue siendo. O sea, de hecho, por ejemplo, Hellboy llevan publicando cómics desde el primer año, desde el 86, y sin embargo no es una serie regular. Es todo a base de miniseries. De miniseries, de series limitadas, de especiales, de novelas gráficas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos ahora con cómics propios. Cómics propios, ¿vale? Os recuerdo que teníamos Hellboy, The American, La Máscara y Trekker, que habían salido como las primeras en el primer año, pero con el tiempo se le fue sumando Concrete, que os dije que esta fue una de las primeras que tuvo éxito, Nexus, también mucho éxito, Grendel, que ha sido uno de los de Dark Horse que ha tenido mucho éxito por su parecido con muchos personajes como Venom o como Spawn, SimCity, por supuesto. SimCity, que además tuvo varias partes. Esta, de hecho, la portada que tenéis ahí es la de la segunda parte. Esto es algo que nació en Dark Horse. De hecho, nació en Dark Horse Presents. 300 también nació en Dark Horse. Usagi Yojimbo, de Umbrella Academy, que esta la conocéis, ¿eh? Umbrella Academy la conocéis. Pues Umbrella Academy es un cómic de Dark Horse que han adaptado para televisión. Esto no es serie que han hecho cómics. Esto es el cómic que lo han hecho en serie. ¿Vale? Y El Escapista, un cómic moderno, Las increíbles aventuras del escapista, que es un cómic moderno pero ambientado en el pasado, en la época nazi. O sea, vuelvo a repetir, o sea, miraros, estos son cómics originales que nacieron en el seno de Dark Horse, Hellboy, The American, La Máscara, Trekker, Concrete, Nexus, Grendel, Sin City, 300, Usagi Yojimbo, The Umbrella Academy y El Escapista. En este caso, os lo digo, repito otra vez, en este caso ya no son licencias, en este caso son cómics creados por Dark Horse y que algunos han tenido éxito y han acabado siendo series de televisión o película. Hemos visto la serie de televisión de Umbrella Academy, que tiene 2 temporadas y ya está en rodaje una tercera. Tenemos 300, que se ha hecho peli, incluso se ha hecho una peli secuela. Tenemos también Sin City, que se han hecho 2 pelis. O sea, aquí. Así que, ojo. Dice Sara, de verdad que no tenía ni idea de que todo esto era de esta editorial. Si lo he escuchado alguna vez en mi vida, no me acuerdo, lo juro. Y hay otra tanda, ¿vale? Esta tanda que os dejo aquí porque estas dos son cómics que están bien y que son destacables. Que por cierto, si no os habéis leído nada de Sin City, esta es una de las lecturas obligadas. O sea, todo lo que haga Frank Miller os lo tenéis que leer. Sea de donde sea, de la editorial que sea, aparezca Batman o aparezca Daredevil o sea para otra editorial, todo lo que lleve el nombre Frank Miller os lo tenéis que leer. De aquí, Frank Miller 300 os lo tenéis que leer, ¿vale? Y Umbrella Academy, pensad que si lo han adaptado a televisión, por algo será. O sea que es bueno, ¿vale? Es bueno. Pero lo que os traigo ya en esta página, estos son recomendaciones de esas que os digo, tomad nota, porque estos lo tenéis que leer sí o sí. O sea, Fear Agent de Rick Remender y Tony Moore es una de las mejores cosas que podéis leer en la historia del cómic moderno. O sea, tomad nota, Fear Agent de Rick Remender y Tony Moore, de lo mejor que podéis leer. Luego tenéis Baltimore de Mike Mignola.
Tenéis Mind MGMT de Matt Kind, que es un cómic de lo más original y experimental que os podéis encontrar y que merece mucho la pena. Y luego tenéis Black Hammer de Jeff Lemire. O sea, 4 obras bastante interesantes, bastante recomendables, que si en algún momento se os acaban las cosas que leer, que no lo creo, y decís, hostia, pues me apetece leer algo diferente además, distinto, algo, no sé, que no sea de Batman, que no sea los X-Men, algo distinto. Pues mira, aquí tenéis esto de Dark Horse. Si tenéis que elegir una de las 4, Fear Agent, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Pero vamos, ahí tenéis las 4. Y luego, sí, bueno, aquí, en cuanto que veo que estáis preguntando aquí en España, en cuanto a quién publica qué en España, esto no es como Marvel Comics y como DC Comics, ¿vale? Sí, sí, estos los podéis encontrar todos traducidos. Eh, Esto no es como Marvel o como DC. O sea, ECC Ediciones publica todo lo de DC Comics, Panini publica todo lo de Marvel Comics. Aquí las cosas, como es independiente, las publica quien va, o sea, las editoriales en España compran los derechos por obra, no de todo Dark Horse, ¿no? Entonces os podéis encontrar con que uno lo publique Norma, otro lo publique Planeta, otro lo publique Panini, otro lo publique CC, otro lo publique Cristo Bendito. Incluso Astiberri publica cosas de Dark Horse también, etcétera, etcétera. O sea que más que buscar la editorial, buscad el nombre y ya está. Incluso podéis encontrar seguramente muchos de ellos antiguos, ediciones diferentes de editoriales diferentes aquí en España. O sea que ahí buscad por la obra mejor que por la editorial porque si no va a ser un lío. Va a ser un lío. Quería hacer una mención especial. Dice Sara, perfecto. Vale, quería decir una mención especial y de dos cosas, ¿vale? La primera es que en Estados Unidos, esto lo vamos a pasar por alto porque aquí no nos afecta, y es que en Estados Unidos Dark Horse, además de publicar todo esto, también publica manga, ¿no? Compra los derechos de manga en Japón y lo lleva a Estados Unidos. Y manga clásico, destacado, ¿no? Por ejemplo, ha publicado Oh My Goddess, ha publicado Appleseed, ha publicado Lone Wolf and Cub, Cardcaptor Sakura, Hellsing, Ghost in the Shell y otros muchos. Pero repito, esto no nos afecta a nosotros porque a nosotros aquí el manga lo traen otras editoriales y otras empresas y no viene de la mano de Dark Horse. Eso es solo para Estados Unidos. Dice Sara, esto de segunda mano tiene que estar. En principio sí, entiendo que sí. Entiendo que sí, sobre todo los más antiguos. Estos que tenéis aquí ahora no son un poco más recientes, pero los más antiguos sí, eso lo podéis encontrar todo de segunda mano. Todo esto, o sea, hay segundas manos por ahí de todo, de todo. La otra puntualización que quería hacer, el otro apunte que quería hacer, es que en 1993, en el 93, viendo el éxito que estaban teniendo Marvel y DC, recordad que en esas fechas era cuando nació Image Comics y cuando los cómics de superhéroes estaban pegando el pelotazo en plan vender millones de copias, los autores se volvían ricos, las editoriales, todo tal. Recordad también que os expliqué que era por una burbuja generada por la especulación. Pero bueno, viendo que estaba todo ahí pegando el pelotazo, Dark Horse intentó crear su propio universo de superhéroes, que era algo que no tenía, ¿no? Y lo llamó Dark Horse Heroes. Y aquí os he puesto una imagen donde tenéis un poco a todos estos superhéroes, entre los que cabría destacar a Ghost, que es la chica de blanco que aparece en la esquina inferior derecha. También muy conocido The Machine, que es uno que hay en medio en plan robot. Arcadia, que es el que lleva la X en la cara. O Barb Wire. Barb Wire, que es la chica rubia de arriba, que seguro que os sonará porque hubo una película que hizo la chica esta de los vigilantes de la playa. ¿Os acordáis? ¿Cómo se llamaba?
Venga, ahora me lo diréis vosotros, que ya sabéis que yo los nombres... eh, no lo recuerdo, me cago en la leche. Bueno, ahora me lo diréis. Bueno, pues Barbed Wire, que fue una peli que hicieron, Pamela Anderson, eso es. Pues Pamela Anderson hizo la peli de Barbed Wire, que era una mierda, pero bueno, que sepáis que Barbed Wire venía también de Dark Horse, de ese intento que se hizo en 1993 de hacer su propio universo de superhéroes. El intento duró 3 años. Lo último que se publicó de Dark Horse Heroes fue en el 96. Algún personaje que otro siguió apareciendo después en otras publicaciones y en Dark Horse Presents, pero a nivel general el universo de superhéroes cascó a los 3 años. O sea que, bueno, lo abandonaron y decidieron seguir a lo suyo. Era hacer pues otro tipo de cómics. Y hasta aquí todo lo que os quería comentar sobre los cómics de Dark Horse. Sobre sus orígenes, sobre la creación de sus cómics propios, sobre las licencias adquiridas y todo el material que crearon alrededor. Vamos ahora a hablar de otra cosa que seguro que os interesa más y que os va a llamar más la atención porque lo vais a conocer más. Y es los proyectos cinematográficos y televisivos que nacieron a partir de cómics de Dark Horse. Vamos primero con las pelis. Primera tanda. Obviamente La Máscara. Esto ya os dije que fue un cómic creado por Dark Horse y ya sabíais que existía la peli de La Máscara de Jim Carrey. De hecho, lo comentasteis antes, la mayoría de vosotros conocíais la peli, pero no sabíais que venía de un cómic. Time Cop, esa peli que hizo Van Damme en su época dorada, que la verdad es que es una mierda de película, no es de las mejores de Van Damme ni nada, ni de lejos, pues también está basada en cómics de Dark Horse. Y Barbed Wire de Pamela Anderson, como os acabo de decir, pues también está basada en uno de los personajes de Dark Horse. También Mystery Men, una película de mierda la verdad es que es mejor olvidar. También os voy a decir que la mayoría de películas que se hicieron basadas en cómics de Dark Horse son chungas, ¿vale? O sea, eso lo vais a ver. O sea, son chungas. ¿Por qué hay películas chungas y por qué hay este tipo de películas? Bueno, porque todo esto venía directamente de la mano de Dark Horse. Ellos en 1992 crearon su propia productora, Dark Horse Entertainment, y con el apoyo de otros estudios y otras productoras, pues ellos fueron sacando ideas de, bueno, queremos hacer esta peli, pues vamos a buscar a alguien que nos quiera apoyar. Bien, nos apoyas, vale, pues ya buscamos guionista, no sé qué, no sé cuánto y tal. Y así fueron intentando hacer algunas pelis. Os digo, decenas y decenas y decenas de películas que intentaron hacer se quedaron en la basura. O sea, no se llegaron a hacer jamás. Hay otras muchas que, como veremos, se hicieron y que no se debieron de hacer nunca. No se debieron de hacer nunca. Y hay otras que estuvieron bien. O sea, La Máscara está bien, La Máscara mola. Time Cop es una mierda, Barbed Wire es una mierda y Mystery Men es una mierda. Pero La Máscara mola. O sea, las cosas como son. Aquí tenemos Virus de Jamie Lee Curtis y William Baldwin y Donald Sutherland. Esta también está basada en cómics de Dark Horse. Y por supuesto, y por supuesto, Hellboy. Y por supuesto, Alien vs Predator. Y por supuesto, Sin City. O sea, aquí quizás tenemos el cuarteto de películas más conocidas basadas en cómics de Dark Horse. Hellboy es pasable. Sin City está bien. Virus está bien. Y Alien vs Predator es verdad que es un poco mierdar. Un poco mierder. Pero bueno, son aliens contra depredadores. O sea, a mí me los ponen bailando y lo compro igual. Sí, sí, o sea, yo diría que este es el cuarteto casi de casi las mejores pelis que se han hecho basadas en cómics de Dark Horse, ¿vale? O sea, Sin City, si no lo habéis visto, os la recomiendo. El cómic está muy bien, Sin City os lo tenéis que leer. Y luego, aparte, os podéis ver la peli. Mira, ahí tenéis a Bruce Willis, dirigida por Robert Rodríguez y por el propio Frank Miller.
Y director invitado Quentin Tarantino. O sea, la peli está muy guay. ¿Qué haces, gato? Y Virus es recomendable también. Siguiente tandada. Aquí empezamos un poco con una mezcla de Full de Estambul y de cosas guays. O sea, Song of the Mask, El hijo de la máscara, no la vi, pero no la vi a conciencia. O sea, decir, por Dios, yo esto paso de verlo. O sea, no lo veo ni de coña. Alien vs Predator 2, lo mismo. A mí me pones Aliens contra Predator bailando y te lo compro. Pero si ya la primera no era demasiado buena, esta es peor. O sea, las cosas como son. Esta es peor. 300 película. O sea, ahí ya os gustará Zack Snyder o no. Os gustará que se pintaran los abdominales, el slow motion y tal, pero 300 está guay. ¿Eh? Y Hellboy 2 me parece una película que es mejor que la primera. O sea que también se puede ver. O sea, de aquí, yo quitando El hijo de la máscara, el resto las compro. Las compro, además que las he visto. O sea, El hijo de la máscara es que ni la he visto, pero vamos, ni la quiero ver. No sé si alguno de vosotros la ha visto, pero desde luego yo no. Y ganas no tengo tampoco. Siguiente tandada. Nos vamos allá un poco bajando el nivel, ¿vale? Bajando el nivel. Bajando el nivel. Dice Helgargon, el hijo de la máscara es un truño bueno. Dice Sara, recuerdo ver 300 en el cine a toda potencia y era un deleite, como ir a un museo, de verdad. Sí, sí, 300 está genial. Pero no por lo que tú dices, ¿eh? ¿Eh? Ir a un museo, dice. Ahí todas las esculturas, no. Anda. Bueno, RIP, el Rest in Peace Department de Jeff Bridges y Ryan Reynolds es otra bazofia, una película de esas entretenidas de sábado por la tarde, que desde luego la peli regulera. Hay que decir que Ripped es un spin-off de Hellboy en los cómics y bueno, decidieron hacer película, ahí está. Y luego está la secuela de 300, El ascenso de un imperio, que es cuando viene Xerxes y toda la pesca y tal, que la peli sigue la misma línea, pero recordad que no está, para mí, no está a la altura de la primera, no está ni de lejos a la altura de la primera. Sin City 2, lo mismo, me parece entretenida, me parece que sigue un poco la línea, pero también me parece peor que la primera. Y Hellboy, esta Hellboy es la que sacaron hace un par de años, nueva, que es como un reinicio, que tampoco me parece nada del otro mundo. Otro actor, otro estilo de Hellboy, mucho más serio, mucho más bruto. Hombre, muchas gracias a Lawrence Bauer por esa suscripción. Muchas gracias, Lawrence Bauer, por esa suscripción. Muchas gracias, de verdad. Lo agradezco muchísimo. De verdad, gracias por apoyar al canal y gracias por unirte a esta comunidad, a los Illuminati, a la remesa mala. Voy a cambiar ese nombre de Illuminati que puse al principio y vamos a poner remesa mala, que es nuestro nombre oficial. Está sonando el móvil. Móvil no. Ahora no es el móvil. Un placer. Bueno, el placer es mío. Muchas gracias. Pues lo que os decía, Ripped, sí, la idea es buena, pero la peli no es mala. 302 baja el nivel, Sin City 2 baja el nivel y esta peli de Hellboy pues es otro tipo de Hellboy que a mí la verdad no me acabo de convencer. Tiene cosas guapas, es más violenta, es más dura, más seria, menos cómic y más acción brutal, pero no me acaba de convencer. No me acaba de convencer, la verdad. Más pelis, porque hay más. Aquí bajamos ya a un nivel de calidad, rollo serie B, bastante importante, ¿vale? Y de hecho, puedo decir que no me he visto ninguna. O sea, Doctor Giggles suena a peli de terror. Tank Girl es una cosa muy rara de una chica en un universo
postapocalíptico con su tanque y tal, que desde luego el cómic lo conocía, pero la peli no sabía ni que existía hasta que preparé esta clase. Luego, esto de G-Men from Hell, por favor, mirad, o sea, mirad el póster, es de lo más cutre que he visto en mi vida. Yo, que no tengo ni puñetera idea de usar Photoshop ni de hacer estas mierdas, creo que lo haría mejor. El cómic es de Mike Allred, que Mike Allred es un tío de renombre, pero estos G-Men from Hell, esta película tiene que ser un truño de proporciones épicas. Ojo, que luego a lo mejor está guay, pero es que si me fío por ese cartel, por Dios, el que quiere arder soy yo. Y luego tenemos American Splendor, que tampoco la he visto, o sea, de estas cuatro no he visto ninguna. Y American Splendor, la verdad es que tiene un cartel ya más normal. Tiene pinta de típica película independiente que está bien, y de hecho en el propio cartel pone que ha sido nominada o premiada en algunos festivales. O sea que, bueno, esa igual no está mal. Esa igual no está mal. Esa sí que me la voy a investigar a ver qué tal es, la de American Splendor. De hecho, lo voy a mirar ahora mismo a ver qué nota le dan por ahí. Para que veamos, a ver. American Splendor de 2003, dirigida por Robert Puccini y Sherry Springer Berman y protagonizada por ellos mismos. O sea, ellos la dirigen y ellos la protagonizan. Y tiene un 6,9 en Film Affinity, con lo cual, teniendo en cuenta cómo es Film Affinity, no está nada mal un 6,9. Y ojo, nominada al Oscar a Mejor Guión Adaptado, nominada a los Globos de Oro por Mejor Actriz de Reparto, ganadora en el Festival de Sundance a Mejor Película, ganadora al Premio de la Crítica en Cannes, top 10 en las mejores películas del año por el American Film Institute, un montón de premios Independent Spirit, del Círculo de Críticos, de la Asociación de Críticos, del Festival de Toronto. Hostia, premiada hasta la saciedad. Incluso optó a Oscars y a Globos de Oro, ¿eh? Ojo, American Splendor. Me la apunto. Yo esta la voy a ver, ¿eh? Chavales, yo esta la voy a ver. American Splendor. Apuntada queda. Ya está. Apuntada. Basada en un cómic de Dark Horse. Pues ahí lo tenéis. Yo creo que ha sido su mayor éxito. Y nos vamos con la última parte. La última parte con este Time Cop 2 que se me ha colado ahí con Jason Scott Lee, que desde luego no la he visto, pero me juego un brazo y una pierna a que es de las peores películas de acción que se han hecho jamás. Me lo juego. Y luego tenemos dos pelis, ojo, dos pelis que os tengo que decir. La primera, 30 días de oscuridad, que está basada en una novela gráfica creada para Dark Horse. 30 días de oscuridad me parece una de las mejores películas de zombies que se ha hecho jamás. Incluso diría que la mejor. O sea, es un peliculón impresionante. Es verdad, los zombies de 30 días de oscuridad no son zombies, son infectados. Bueno, no sé si son zombies o sin infectados, pero es una pedazo película. Entre esta y la de... ¿Cómo es? La de 48 días... No, ¿cómo es? 48 horas después. También me parece una pasada. 48, ¿cómo es esa? La película. 48 horas. No, ¿cómo es, tío? La de 24 horas o... Cago en la mar. Fíjate si me encanta, que no me acuerdo cómo se llama. 28 días después. 28 días después. Entre 28 días después y 30 días de oscuridad son mis dos pelis de zombies favoritas. No, límite 48 horas, no. Apuntároslas, de verdad, ¿eh? O sea, joder. 28 días después. 28 días después. Y 30 días de oscuridad, peliculones. Y la novela gráfica de 30 días de oscuridad, una pasada. De verdad, ¿eh? Os lo recomiendo. De hecho, recuerdo bueno, nada, da igual. Recomendadas, ¿vale? Apuntároslo. Time Cop 2, no. Guau, suicidio. Ay, pero 30 días de oscuridad,
peliculón y súper comicazo. Y luego está Polar, que es una película que hizo Matt Mikkelsen para Netflix, que no sé cómo aceptó hacerla, y que, bueno, no sé si decir que está bien, si no, hostias, no sé qué decir, ¿eh? Está entretenida, me la vi, y está entretenida, pero no sé si diría que está bien. Pero bueno, oye, se puede ver, está en Netflix, la podéis ver. Matt Mikkelsen siempre es bien, o sea que la podéis ver, también basada en un cómic de Dark Horse y a tope con la copia. Y estas son las pelis. Estas son las pelis que se han hecho con cosas de Dark Horse. Repito, hay como docenas y docenas y docenas y docenas y docenas y docenas y docenas de películas que quería hacer Dark Horse que se han cancelado. Estas son las que al final se han hecho. Y ya os visto que os he dado, o sea, de mi parte os lleváis a algunas recomendaciones. ¿Vale? Vosotros veréis las que veis o no. Yo incluso de todas estas, la que más recomendarían son Sin City, 300 y 30 días de oscuridad. Porque las he visto. Porque las he visto. Pero me voy a ver American Splendor porque, bueno, ya hemos comentado que tiene mucha nota, tiene muchísimos premios en festivales de cine independiente, incluso estuvo nominada a Oscars y a Globos de Oro. Y habrá que ver esa película qué tal está. Y vamos ahora con las series, que es lo último que nos queda por ver. Lo último que nos queda por ver. Y no os preocupéis que ya termina la clase y ya nos podemos ir todos a hablar y ver sobre Cool Who. Series. En series falta alguna cosilla animada y tal, pero bueno, he puesto más o menos todas las que hay. Aquí os digo también que hay rarezas de las que no he oído hablar en mi vida, o sea que aquí voy un poco a ciegas. A ver lo que decís vosotros, a ver si las habéis visto o no. Pero vamos, voy un poco a ciegas, ¿eh? Empezamos, serie animada Duckman. Ni puta idea, un pato muy raro con unos dibujos muy raros. Y La Máscara, la serie animada de La Máscara, que bueno, de esto sí que he visto algo cuando era pequeño y que básicamente es La Máscara pero en dibujos animados, no tiene más. Basados en la película y sin problema. Luego hicieron una serie de Time Cop, como la de la peli de Van Damme, pero en serie. Es un policía temporal, un policía que viaja en el tiempo, pues Time Cop. No la he visto, pero me tiene pinta de ser una serie pues de la época sin más. Y luego Fact Dog Mendoza, también basado en un cómic de Dark Horse, de dibujos animados, y no entiendo muy bien el concepto, ni entiendo de qué va, ni nada por el estilo. O sea que me encuentro aquí ante 4 proyectos de televisión de los que no os puedo comentar demasiado porque no los conozco. Del que más os puedo contar es de La Máscara, pero porque son obviedades, ¿no? O sea, el tío que se pone la máscara y se transforma en otro, bueno, lo que ya sabemos por la peli. Molaría un time cop que solo viaja en el tiempo para poner multas. Bueno, eso ya como medio lo hacen algunos policías, ¿no? Que esperan hasta que te pillan para poderte poner la multa. Y eso es casi como viajar en el tiempo. Más series, más cosas raras, tío. O sea, Big Guy, Rusty the Boy Robot. Otra serie de animación que ni papa. Luego el Put the Screw to Villainy and The Amazing Screw on Head, que es una serie de televisión que solo tuvo un capítulo porque hicieron el piloto, pero luego no hicieron la serie. Pero ojo al reparto, ¿eh? Paul Giamatti, Patton Oswalt, Mindy Sterling, Corley de Burton y Molly Shannon. Y creado por Mike Mignola. O sea que, hostias, esto no era ninguna tontería, ¿eh? Y luego tenemos aquí un par de cosas algo más modernas, que son Dark Matter, que yo no me la he visto, pero sí me sonaba, que también está basado en cómics de Dark Horse. Y
de Umbrella Academy, que Umbrella Academy si la conocéis, ya lo he dicho antes, 2 temporadas en Netflix que os podéis ver y que ya está en rodaje la tercera. Dark Matter empecé a verla pero no avancé. Bueno, eso significa que tampoco está muy allá. Dark Matter es quizás la más reciente, junto a The Umbrella Academy, obviamente. Y esto es todo, ahora sí que sí. Esto es todo. Esto es todo lo que nos ha dado la clase de superhéroes para simples mortales de hoy, dedicada a Dark Horse Comics, lección 14, la historia de Dark Horse. Y que si la estáis viendo en directo, muchas gracias por haber estado ahí. Si no la estáis viendo y la estáis viendo en diferido, pues es porque ya la habéis visto, ya habéis venido a YouTube a verla. Si estáis suscritos, muchas gracias. Y si no, podéis suscribiros al canal para apoyarlo. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase.